Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Adolfo Peña y esta es la grabación de la evaluación número 2. En la primera parte de la evaluación se pide que haga una instalación de sistema operativo Linux según los requerimientos que muestran en la prueba, en la guía. Vamos a crear entonces la máquina. Todo se mantiene tal cual. Vamos a insertar el disco de CentOS 8 y aceptamos. Vamos a iniciar la máquina. Conectamos a la red. Ya, ahora que se descargaron fuente de instalación. No, eso está listo. El software, instalación mínima. Destino de la instalación. Personalizada. Hecho. Partición estándar. Y hacemos el primero. Primero sería la raíz de 8 GB. La raíz 8 GB. Acá le modificamos porque no da exacto. Pide que sea un sistema de archivos ext4. Ahí se modificó. El siguiente es el boot de 250 MB.
sistema de archivo xt3. Hacemos eso de poner el más porque por alguna razón ahí lo modifica y queda exacto. Después viene Batman. De 31 megas. Sistema de archivo xt2. Después viene la Mujer Maravilla. De 31 megas. Sistema de archivo xt4. Después viene Hulk. $31 megas también. Sistema de archivos xt3. Después Superman. $31 megas igual. Sistema de archivos xt2. Y finalmente la swap. De el doble de la RAM, le pusimos 1024 la RAM, 2048. Ya, ahí quedaron todas las particiones. Le damos hecho. Aceptar cambios. Y la contraseña de root se pide que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y empezamos la instalación.
Ahora reiniciamos el sistema y esperamos a que cargue. Entramos como root, ponemos la contraseña que habíamos definido y estando dentro podemos ver el detalle de las particiones. Ahí se pueden ver cada una de las particiones y además podemos ver la extensión. Bueno, acá podemos ver, porque no aparece el swap, pero ahí está. Me aparece de 2 GB. Nos pide en la evaluación que cambiemos el nombre de la máquina. Entonces con el comando hostname ctl status podemos ver el nombre actual, bueno, que también aparece ahí como root localhost, pero es localhost.localdomain. Y para modificarlo sería hostname ctl set hostname y le pongo el nombre de, en este caso dice su nombre punto su apellido punto cl, adolfo.pena.cl. Ahora ponemos hostname ctl status, podemos ver que se cambió a adolfo.pena.cl. Eso sería la primera parte de la evaluación. Y vamos con la segunda parte. En la segunda parte de la prueba pide que se haga una instalación y configuración del sistema operativo Linux, pero en AWS. Entonces, entramos acá, módulos, Learning Lab Foundation Service, y entramos acá. Lanzamos una máquina virtual. Vamos a elegir Amazon Linux 2 AMI 64 bits x86. Pide acá que crea una instancia de tipo T2 micro. Le damos siguiente. Esto no lo modificamos, lo dejamos igual. Siguiente. Se pide que agreguemos 3 discos duros de 1 GB cada uno. Entonces ponemos 1, 2, 3.
de 1, de 1 y de 1. Pide que esté el SDC, SDD y SDE. SDC, SDD está, el SDE hay que cambiarlo. Siguiente. Y vamos a añadir una etiqueta. Como se hizo en clases. Voy a poner servidor 3. Siguiente. No, aquí revisar y lanzar. Lanzar. Creamos un nuevo par de claves. A esto le vamos a poner, le voy a poner inacap 3. Lo vamos a guardar acá. Y lanzamos la instancia. Ya. Ahí se está iniciando. Ahí está en ejecución. Lo primero, para poder entrar con PuTTY, vamos al PuTTY y vamos a cargar el PEM Linux acá. Abrir. Save private key. Le vamos a poner este mismo que el que tenía antes de una máquina que hice anteriormente. Lo reemplazo y está listo. Ahora entramos a PuTTY. Acá tenemos que entonces entrar acá a la instancia. Vamos a volver atrás. Ahora sí. Conectar. Y acá copiamos esto. Copiamos la dirección. Acá en SSH, en out, buscamos el private key y lo abrimos. Y estamos dentro. Ya. Una vez que está todo eso hecho, vamos a crear las particiones de acuerdo a los discos y asignar el espacio que corresponde a cada uno de ellos. Entonces, primero vamos a entrar como root. Ahora vamos a ver que con el SBLK vamos a ver los discos que tenemos disponibles. Ya, acá los toma como XBDC, XBDD y XBDE, de 1 GB cada uno.
Vamos entonces a crear las particiones con el comando fdisk y vamos a al disco xbdc. Entonces acá ponemos n para crear un nuevo primario 1 y acá partimos desde el 2048 y bueno, hicimos un cálculo y para tener los 100 megas habría que hasta el 206.848 y ahí tenemos los 100 primeros megas. Después tenemos que crear la segunda partición. Desde el 206.849 hasta el 411.649. Ahí está la segunda partición. Después vamos de nuevo con la tercera. P3 del 411.650 al 616.450. Ahí está la tercera partición. Y en la guía dice que son 3. Sí, son 3. Y guardamos. Después vamos al siguiente disco. XBDD. Y hacemos lo mismo. Entonces, nuevo primary 1 2048 206.848. Ahí tenemos la primera del disco SDD1. Después la segunda partición N P2 del 206.849 al 411.649. Y ahí estaría la segunda partición. Después nos toca con el SDE o acá en AWS sería XWDE. Hay que guardar primero. Guardamos y vamos al disco XBDE y hacemos lo mismo. NP1 2048 206.848. Ahí está, entonces tenemos el primero. Vamos con el segundo. N P2 del 206 a 849 al 411.649. Vamos con el tercero. P3 411.650 616.450. Ahí están los 100 megas.
Vamos entonces. Bueno, aquí dice que el número de particiones son 4 disponibles. Ya, entonces vamos a tener que hacer una extendida. Vamos a crear uno nuevo, extendida, desde el 6.16.451 al 209.7.1.5.1, que vendría siendo la totalidad, lo que queda. Ya, una vez que esté hecho eso, podemos continuar. Vamos con la cuarta partición del 6.18.499 al 8.23.299. Y vamos con la última. Sería entonces nuevo del 8.25.348 al 1.6. Bueno, la última vendría siendo el swap y ahí se piden 400 megas. Bueno, hicimos el cálculo y para poder obtener los 400 se hace dentro de ese rango. Ahí tenemos los 400 megas. Ya, ahora tenemos que definirlo como swap. Entonces ponemos la partición 6 y ponemos el código 82 que correspondería a la swap. Y ahí quedó definido como swap. Ahora guardamos. Y vamos a ver las secciones del disco con el comando fdisk-l. Y ahí está. Ahí tenemos todas las que se solicitaron. Ya. Ahora vamos a ver dónde estamos ubicados. Home user ES2 user. Bueno, se pide que el punto de montaje sea en mnt/mnt/ y el nombre de cada uno de ellos. Está Bravo, Isla Medel, Jara, Sánchez, Díaz, Vidal, Aránguiz, Paredes. Entonces vamos a crear primero el directorio con el comando mkdir mnt/ y el primero sería Bravo. Y hay que hacer lo mismo con todos los que están en la prueba. Después viene Isla. Después viene Medel. Después viene Jara. Después viene Sánchez. Después viene Díaz. Después viene Vidal. Después viene Aránguiz. Después viene Paredes.
Entonces vamos al directorio mnt, lo vemos y tenemos todas las carpetas creadas. Entonces, ahora tenemos que especificar el tipo de sistema de archivos que se construirá. Para eso vamos a ocupar el comando mkfs-t. Se especifica el sistema de archivo. En este caso, en Bravo es xt2. Luego se especifica para que especificando que es Bravo, tiene que ser donde está la partición de Bravo, que es en dev xbdc1. Entonces ahí tendríamos la primera de Bravo. Hacer lo mismo para especificar el sistema de archivo de cada uno de ellos. El siguiente es Isla, que tiene un xt3, perdón. Y acá es xdc2. El tercero es Medel, que tiene un sistema de archivo xt4. Y en el xbdc3. Luego tenemos a Jara, que es xt3. En el otro disco, que es xbdd1. Luego tenemos a Sánchez, que es xt2 en el xbdd2. Luego tenemos a Díaz, xt4 en el xbdd. No, Díaz está en el otro disco, en el xbde1. Luego tenemos a Vidal, xt2, que está en xbde2. Luego Aranguis, que es xt3, en el xbde3. Y el último, que es Paredes, xt4, en el xbde5. Ya, entonces ahí tendríamos asignados los tipos de tipo de sistema de archivo. Ahora tenemos que a ver, vamos a crear los puntos de montaje. Con el comando blk-id podemos ver su UUID y su... Lo voy a poner acá para que se vea.
por ejemplo, BLK ID y ponemos dev xbdc1 y ahí podemos ver su UID, el tipo y todo, pero eso hay que modificarlo. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es copiarlo en el FSTab para que el sistema pueda montarlo al arrancar. Entonces, se hace este mismo comando, pero lo copiamos en el directorio de etc fstab. Y eso hay que hacerlo con cada uno de las particiones. Entonces esa es la primera, después viene xbdc2, después viene xbdc3, después viene, acá cambiamos el otro disco, sería xbdd1, xbdd2, después cambiamos el disco y sería xbde1, xbde2, xbde3 y xbde5. Ya. Ahora que está hecho eso, tenemos que modificarlo con el comando nano en el directorio etc fstab. Acá tenemos que eliminar la primera parte, dejar hasta ahí, hasta el UID, sacar las comillas, borrar todo el resto, slash, y ponemos acá el directorio, que sería mnt del primero, que es bravo, su extensión, el tipo de sistema activo, xt2, y después default 0, 0. Bien. Y esto hay que hacerlo con todas las particiones. Disculpe, profe. Hay que hacerlo con todas las particiones. MNT. El segundo es isla. Su extensión es xt3. xt3. Default 0, 0. El tercero es Medel. MNT.
Medel, sistema de archivos ext4, default 00. MNT, el cuarto es Jara, extensión sistema de archivo ext4, ext3, MNT, el quinto es Sánchez, sistema de archivo ext2, casi la embarro. Después viene Díaz, ext4, después viene Vidal, ext2, después viene Aranguis, ext3, default 00, y el último es Paredes, ext4. Una vez que tenemos esto listo, guardamos, control O, Enter y control X. Ahora, si lo vemos con el comando cat etc fsetup, ahí podemos ver que están modificadas. Ya. Nos falta algo. Acá con el comando df -h
podemos ver que aún no están montadas. Entonces, con el comando mount -a, las montamos. Ahora vemos con el df-h y ahí están. Ahí están. Ahora, ¿qué nos falta? Asignar UID, partición lógica según la tabla de requerimiento, montar todas las particiones en el archivo de automontaje fztab, ya lo hicimos. Determinar el espacio total de los discos del sistema, ocupado y disponible. Pero no podemos hacer eso. Selección. Ya, entonces determinar el espacio total de redirigir la salida de evaluación / disco duro.txt. Ya, entonces vamos a crear el directorio donde está, bueno, en el usuario, o sea, en el directorio home del usuario ec2-user, la carpeta evaluación. Entonces con el comando mkdir ponemos el directorio home s-user evaluación. Ahí lo tenemos. Con el S podemos revisar. Ahí está, evaluación. Ahora tenemos que crear el txt que se llama disco duro. Con el comando touch ponemos el directorio home, el usuario, luego evaluación y disco duro.txt. Revisamos, vemos la carpeta de evaluación, y ahí está, disco duro.txt. Entonces nos pide que determinar el espacio total de todos los discos. Ya. Con el comando df-h podemos ver el espacio, o sea, el tamaño de los discos, lo usado, disponible. Usado. Podemos ver toda esa información. Ya. Entonces nos pide que redirigir a la salida a evaluación a disco duro.txt. Entonces, para hacer eso, vamos a ocupar el mismo comando df-h y enviamos esa información a disco duro.txt. Entonces sería /home /s usuario, bueno, el usuario, evaluación / disco duro.txt. ¿Lo hice bien o no? txt, ahí sí. Ahí lo enviamos y podemos revisarlo con el comando cat y el directorio. Evaluación disco duro.txt. Y ahí se redirigió la salida al txt. Entonces, a ver qué más nos queda. Partición SD genera ampliación de espacios.
Ya, a ver, entonces, con el comando free -h podemos ver que la swap aún no está siendo utilizada. Entonces, para poder utilizarla, vamos a ocupar el comando mkswap y damos el directorio de el disco donde nosotros queremos que vaya ubicada la swap. Entonces ese disco es el XBDE 6. Ahí entonces le asignamos el espacio de 400 megas a la swap. Ya, pero podemos ver que con el free -h que aún no se ha asignado, no está disponible. Entonces con el comando swap on y su directorio xdb xbde 6. Con eso ahora queda habilitado y podemos verlo ahí. Ahora está disponible. Ya, ¿qué nos falta? Porque cuando creamos los directorios, cuando modificamos los UUID de todas las particiones, la de la SOP no estaba. Entonces nos faltaría esa. De hecho, podemos verlo acá. Que ahora ya está disponible, pero en el archivo fztab no está. Vamos entonces. Tenemos que ocupar el comando blk id como lo hicimos anteriormente, /dev xbde 6 y lo enviamos al archivo etc fztab. Y podemos ver que ahora sí va a estar. Con el comando cat etc fztab ya aparece ahora, pero tenemos que modificarlo. Entonces, con el comando nano etc fztab vamos acá y modificamos igual que en el anterior, igual que con los otros, pero acá, me faltaron las comillas. Pero acá hay que poner swap de nuevo, default 0, 0 y guardamos. Enter, salimos y con eso falta montarlo. Mount -a. Entonces lsblk. Ahora sí. Está listo. Ya, tenemos entonces el punto 9 que era formatear SD y remontar sistema de archivos SOP. Ahora lo último que nos queda es crear 3 usuarios normales en formato usuario 1, usuario 2, usuario 3. Ya. Entonces, para crear el primer usuario,
nos pide que le asignemos un comentario, un ID y una fecha de expiración. Para eso vamos a usar el comando useradd. Ya, para agregar el comentario vamos a poner "-c", ponemos el comentario entre comillas, que es usuario-prueba, cerramos comillas. Luego, para darle el ID ponemos "-u", le ponemos 1500, y luego, para darle la fecha de expiración, con el comando "-e", ponemos 2021 12. Le puse 2021 porque no puede expirar, o sea, dice 2020 en la prueba, pero se supone que va a expirar, así que pongámosle que expira en diciembre de este año. 12 del día 30. Y luego el nombre del usuario. Ya. Ahora, con el comando grep -i, podemos ver el usuario 1, en el directorio etc passwd podemos ver que se creó. Entonces, bueno, este es el nombre del usuario. Dice que tiene el ID 1500 y con el comentario usuario prueba. ¿Ya? Y con el comando h-l me falta el nombre. h-l usuario 1. Podemos ver en la fecha de expiración. Ahí dice Account Experience en diciembre del 30 del 2021. Ahora seguimos con el usuario número 2. Entonces, para crear el usuario 2, ocupamos el mismo comando, useradd usuario 2. Ya, ahora, ¿qué nos pide el usuario 2? Dice asignar cuenta bloqueada con un nuevo home directory, casita, usuario 2. Ya, entonces, vamos a bloquearlo con el comando passwd usuario 2 -l. Y ahí dice login password de user usuario 2. Y ahí está bloqueado. Y ahora hay que cambiar el directorio. Entonces, vamos a usar el comando usermod -d y luego el directorio casita usuario 2 y luego especificamos cuál es el usuario que vamos a modificar. Usuario 2. Ya. Entonces vamos a hacer un grep del usuario 2 para ver información.
Y ahí dice que se creó el usuario 2. Tiene un ID que es por defecto el siguiente al anterior, que es 1501. Y ahí está el directorio. Casita, usuario 2. Y nos falta el usuario 3. Con el mismo comando, user usuario 3, con mayúscula, usuario 3. Ahí sí. Nos pide que le asignemos asignar shell en sbin no login. Para hacer eso ocupamos el comando que usamos delante, usermod, pero -s, y especificamos la sbin no login. ¿Y sobre qué usuario estamos trabajando? Usuario 3. Entonces, si lo revisamos con un grep, podemos ver que está creado en el home y el shell es sbin no login. ¿Qué nos falta? Que hay que cambiarle un nuevo nombre, a cambiarlo a usuario new. Para hacer eso usamos el mismo comando, usermod, pero ahora -l, le ponemos el nombre nuevo, usuario new, y especificamos sobre cuál estamos trabajando, usuario 3. Y si le hacemos un grep, vamos a poner acá usuario new, aparece con su nombre nuevo. Y eso sería toda la evaluación, profe. Muchas gracias y nos vemos en clases.